Ya casi se ha vuelto una costumbre que cada gobierno haga su propia reforma electoral. Las elecciones del próximo domingo en varios estados de la República, Puebla, Baja California, quizás sean pues de las últimas en las que se aplique el actual marco legal para organizar el proceso electoral en caso de que prosperen las discusiones que hay en el Congreso para hacer una nueva reforma electoral. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, de cara, en efecto, al proceso que se va a llevar a cabo, a los varios procesos estatales que se van a llevar a cabo este fin de semana en el país. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Si me acompaña, vamos rápido a ver alguna información de contexto para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La Cámara de Diputados discute una nueva reforma electoral bajo los parámetros de reducción de burocracia electoral y austeridad en el gasto, que tiene la mirada puesta en la desaparición de los órganos locales y centralizar la organización de los comicios en el INE. Para ello, la Cámara creó un grupo de trabajo que deberá analizar dicha propuesta presentada por el grupo parlamentario de Morena y que genera preocupación entre las autoridades electorales federales, pues tendrían que ocuparse de desempeñar esa función. La expectativa es que este grupo, en que participan representantes de todos los partidos, ofrezca una propuesta de reforma electoral que podría discutirse en el próximo periodo de sesiones para contar con un nuevo marco legal antes de las elecciones intermedias de 2021. La posible reforma tiene como bandera la austeridad. Sin embargo, deberá quedar claro cómo alcanzarla sin sacrificar la calidad y la confianza en la organización de las elecciones. Posiciones. 1. El legislador Sergio Gutiérrez Luna sostuvo que solo en 2018 los organismos públicos locales tuvieron un presupuesto de 14,000 millones de pesos para la realización de 24 elecciones, por lo que consideró que se debe reconsiderar su existencia y necesidad. 2. Marco Baños, consejero del INE, escribió en Twitter que para organizar elecciones locales son necesarias autoridades estatales, OPLES y tribunales. Desaparecerlos por error, desconocimiento de sus funciones o falta de diagnóstico preciso afecta federalismo y democracia. 3. La Corte admitió en enero pasado a trámite la controversia constitucional promovida por el INE para impugnar las reducciones de presupuesto y salarios que le impuso la Cámara de Diputados, pero rechazó dejar sin efecto el recorte de 950 millones de pesos que aplicó al organismo. Excelsior Televisión. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Prácticamente esto ya se asemeja a un ritual. Cada gobierno, cuando empieza, hace su propia reforma electoral. Una constante que se repite y este no parece que vaya a ser la excepción. Me da mucho gusto que esté con nosotros Ciro Murayama. Ciro, ¿cómo estás? Hola, consejero electoral un del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás? Un gusto, de verdad, que estés con nosotros. Un placer. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, como todos los jueves. Muchas gracias, Pepe, Gonzalo. Al contrario, como siempre. Se nos juntan dos temas. Vamos a entrarle una a la reforma que se está discutiendo ahí en la Cámara de Diputados y la otra, la organización del proceso, de los procesos electorales estatales del próximo domingo. Pero me gustaría empezar con esto. A ver, Ciro, a ti te han tocado ya muchas reformas electorales. Te tocó 96, luego 2003. 2007, ¿no? 2008. 2007, 2008. Y luego 2014, sí. Es verdaderamente un tema recurrente en la política de este país tener que ponerse de acuerdo sobre las formas de acceder al poder. No sé si sobre otras, pero esas siempre están en la agenda. Esta vez también. Así es, la reforma electoral fue muy importante durante algunos años, hay que decirlo, cuando vivíamos un régimen de partido hegemónico y estaban bloqueadas las posibilidades de participación en la arena electoral, pues fue necesario ir abriendo el cauce a la participación política. Ahí estuvo la primera reforma en 1977, cuando estaba prohibido incluso el Partido Comunista. Después de la crisis de 1988 fue necesario crear el Instituto Federal Electoral, en 96 darle plena autonomía, crear condiciones equitativas de la competencia. Después del conflicto electoral de 2006, la necesidad de reglamentar el voto por voto y de impedir que la compra y venta de publicidad en radio y televisión encareciera las campañas, dio lugar a otra reforma, y después en 2014 la reforma que hace nacer al Instituto Nacional Electoral. Pues son momentos clave, pero en efecto quizá le hemos dedicado mucho tiempo a discutir cómo llegar al poder y menos en cómo ejercerlo y para qué llegar al poder.
por lo pronto, lo comentábamos antes, lo ponía Gonzalo sobre la mesa antes de que empezáramos el programa, reformas electorales generalmente precedidas o de crisis políticas o de reclamos. Sin embargo, no estoy tan seguro que esta vez sea así. Sí, el recuento que hace muy bien Ciro me parece que refleja que todas estas reformas electorales derivan o son consecuencia natural de una crisis política manifestada en el proceso electoral. Piénsese, por ejemplo, en la de 2006, 2007, 2008, en donde hubo una polarización extrema a raíz del resultado de las elecciones, que hizo necesario que se modulara. Pues la presidencia, ¿no?, legítima, claro, de López Obrador. Por un lado. Otras, las previas, derivaban de un reclamo también muy legítimo de las oposiciones por tener posibilidades de accesar a distintos cargos de elección popular, digamos que a la participación política en términos generales. Ahora, pues no hay nada que nos pueda dar una luz aparente o evidente respecto a qué es aquello que se quiere modificar o cuál es la razón de ser de las modificaciones que se buscan. Puede ser sin duda parte del programa del actual presidente, la austeridad y reducirle el presupuesto a los partidos políticos, que lo hemos platicado aquí en este espacio. Puede ser que también, digamos, de manera transversal entra dentro del mundo o el ámbito electoral la revocación de mandato. Puede ser de alguna forma la reducción de diputados y senadores plurinominales, que también está sobre la mesa. Es decir, cualquier reforma electoral la tenemos que ver en tres etapas: antes de la elección, durante la elección y posterior a la elección. Ahora, y en ese ámbito es en donde hay que analizar hacia dónde pretenden ir estas reformas. Ahora, lo que sí podemos ver respecto a la última, 2014, Ciro, es que, a ver, hay dos argumentos en 2014. Una, igual que ahora, ahorros. Es demasiado oneroso, se duplican funciones, se pueden recortar. Y la otra, quitar el control de las elecciones de los gobernadores. Hoy lo que te están diciendo es, hay que aplicar fórmulas de políticas de austeridad y por tanto también recortar, entre ellos incluso sobre la mesa quitar a los órganos locales que organizan las elecciones y centralizar en el propio INE. Parece, a ver, que digamos que no dio resultado 14 y volvemos a utilizar los mismos argumentos o similares. Sí, yo creo que no se ha hecho un análisis sereno de las consecuencias de la reforma, y yo creo que hay que partir de una cosa: las elecciones están sirviendo para lo que son, para que se cambien los poderes, los gobiernos de manera pacífica, institucional, con la gente votando de manera secreta y en libertad, y eso ocurre una y otra vez. Déjenme comentarles que estamos viviendo la era política de más alternancias en México. Simplemente de 4 elecciones presidenciales que llevamos en el siglo, en 3 ha habido cambios de gobierno. En las elecciones celebradas a las gubernaturas entre 2015, las que ya armó el INE, y las de 2018, hubo alternancia en prácticamente 2 de cada 3 elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Y lo mismo ocurre, hay alternancia en el 60% de las elecciones municipales. Que la gente pueda castigar a un gobierno, decirle te vas, y darle la oportunidad a otras fuerzas políticas, solo ocurre en elecciones genuinas. Y eso está sucediendo una y otra vez. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar lo que funciona? O sea, eso les llevaría a decir, no se necesita una nueva reforma electoral. Yo creo que hay otras prioridades en el país, e incluso señalaría 2 cosas. Ajá. ¿Cuál es la reforma electoral? Si bien es un tema algo cansino, porque ya han ocurrido tantas que nos puede agobiar, han tenido casi siempre unas características que las hacen virtuosas. Como se trata de las reglas del juego, a través de las cuales vas a definir cómo llegas al poder y cómo garantizas la propia división de poderes, siempre han sido fruto de los más amplios consensos, al menos desde 1994, ese año terrible, donde después del levantamiento zapatista y el asesinato del candidato del PRI, se sientan los partidos y dicen vamos a incluir a los consejeros ciudadanos al IFE. Fue la primera vez que la izquierda se sentó y pactó, porque antes eran acuerdos PRI y PAN. Democratizadores, ampliadores de derechos, pero no habían sido tan incluyentes. Desde entonces, todas las reformas han sido, digamos, a 3 bandas: izquierda, centro y derecha. Y otra cosa,
han estado atendiendo al reclamo de las minorías, de las oposiciones, para acotar al partido en el gobierno y al presidente. Hoy empezamos a ver lo contrario, es decir, una serie de propuestas que vienen del partido del gobierno y no para fortalecer a las minorías, sino, como decía Gonzalo, por ejemplo, para reducir el número de plurinominales, que es la forma en que tienen las minorías de equilibrar y tener mayor representación. En el caso de que no existieran plurinominales, déjame decirte una cosa, con el 37% de los votos, algo más del 40%, sumando a los 3 partidos de la coalición que ganó, tendrían el 75% de la Cámara de Diputados. Es decir, no solo la posibilidad de ser mayoría, sino de cambiar la Constitución, porque la representación proporcional es la que te permite equilibrar. Otra cosa sería, pero entonces peor. O sea, ¿les parece que puede ser peligroso hacer una reforma electoral? Quisiera hacer 2 comentarios. El primero es respecto a la centralización. ¿Eso es lo que te preocupa? Me preocupa enormemente. Es una respuesta muy fácil en México y en una República Federal pensar que todos nuestros problemas se dan a partir de la centralización. Piénsese en el artículo 73 de la Constitución, que le da las facultades al Congreso de la Unión. Todas implican retirarle facultades a los estados de tal forma que el Congreso Federal pueda legislar sobre determinadas materias. El federalismo en realidad importa para 2 cosas, el federalismo fiscal, y hasta hace 4 o 5 años importaba el federalismo electoral. Lo que estamos haciendo, que ya en la reforma del 2014 implicó, es simplemente cambiar el eje de poder. Quien designa finalmente a un funcionario público se puede presumir que tiene cierto control sobre ese funcionario público. Antes eran los congresos estatales, designaban a los consejeros estatales, hoy es el Consejo General del INE, y el Senado de la República elige a los jueces de los tribunales electorales locales. Lo que se pretende ahora es que incluso a los consejeros locales ya no los designe el Consejo General del INE, sino que los designe la Cámara de Diputados. Eso en realidad va a solucionar muy poco. Lo que se necesita es fortalecer el federalismo como un sistema de contrapesos y balances en el ejercicio del poder, fortalecer a los estados de tal manera que puedan poner la pierna fuerte en el ejercicio de sus facultades y sus funciones respecto al gobierno central. A ver, pero lo que está justo sobre la mesa es desaparecer a los soples, quitar a los... Sí, a eso me refiero, me parece una mala idea. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Puebla, que ustedes están organizando. Después del lamentable accidente en el que murió la exgobernadora, se convocan elecciones extraordinarias y el propio OPLE les pide a ustedes que entren a organizar al INE, a la institución federal. Sí, Puebla es un caso extraordinario porque es la primera vez en la historia de las elecciones en nuestro país que es un instituto nacional, el INE, quien se hace cargo de todo un proceso electoral local. Es una sustitución, pero lo cierto es que hemos tenido centenas de elecciones locales sin necesidad de desaparecer, de amputar a las instituciones locales. Y me dirán, es que las autoridades electorales locales cuestan dinero. Sí, a ver, todas las instituciones implican inversión de recursos públicos, la escuela pública, los hospitales públicos, la seguridad pública, todo implica. Es decir, si lo que queremos es ahorrar, entonces cierra el Estado. No creo que haya alguien con cierta coherencia y raciocinio que esté pensando que el mejor Estado es el que desaparece. Ahora bien, hay heterogeneidad en las instituciones locales, pero lo mismo nos podría llevar a pensar a desaparecer las comisiones estatales de derechos humanos, los organismos de transparencia y, si me apuran, hasta los congresos locales, con lo cual le estaríamos quitando la esencia a la República Federal en la que vivimos. Yo creo que el desarrollo del Estado de Derecho en México pasa, entre otras cosas, por hacer que funcionen las instituciones locales, pero si está un poco atrofiado un dedo o 2 de la mano, pues lo que hay que hacer es darles tratamiento, no amputar el brazo, que es lo que está pretendiendo la propuesta centralizadora. Además, me tengo que ir a un corte y regreso contigo, pero lo dejo sobre la mesa. Además, creo que una peculiaridad de lo que estamos viviendo con el actual gobierno es que no solamente está sobre la mesa otra vez una reforma para cambiar, modificar, ajustar, como le quieran llamar, las reglas para acceder al poder, sino un ofrecimiento mismo de cambiar la forma de ejercerlo o la forma. Hablando con Ciro Murayama, consejero electoral del INE, Gonzalo Sánchez, me quedé contigo, sobre la mesa, cambiar la forma de acceso al poder,
de distribuirlo, de competir, y al mismo tiempo que un ofrecimiento de hay que cambiar la forma de gobernar. Las dos Yo al creo mismo que tiempo. hay dos cosas. Simplemente para puntualizar lo que hablábamos antes del corte, respecto a la eliminación de los órganos estatales electorales. Y es, ya actualmente hay una disminución importantísima de las facultades locales de estos organismos. Decía que el Senado de la República elige a los jueces electorales locales y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a los consejeros estatales. Lo que se propone es eliminar la autonomía reconocida a estos organismos estatales, hacerlos parte integral de la infraestructura o estructura del INE, y que sea la Cámara de Diputados quien elija, en vez del Consejo General del INE, que sea la Cámara de Diputados quien elija a los propios consejeros Por estatales. mayoría simple. Por me mayoría imagino, eso. simple, Sí. O no sé si o calificada. Al final, creo que es irrelevante, lo único que están haciendo es cambiar de eje de control político a la Cámara de Diputados de lo que actualmente tiene el Consejo General. Entonces, me parece que en realidad es la misma gata pero revolcada, porque al final va a seguir costando lo que cuesta tener o sea, va a costar mucho más el INE que lo que actualmente cuestan los soples. Pero quiero entrar a otro tema que me parece muy importante respecto a la reforma electoral. Hay que tratar de solucionar lo que ya está en la ley pero que no funciona muy bien. Pensemos en las candidaturas independientes. Pensemos en la forma en la que se gasta el dinero público los partidos políticos. Por ejemplo, pensemos también en la ingente cantidad de opciones nuevas de partidos políticos que puede llegar a haber. Al día de hoy, lo chequé por la mañana, hay 87 registrados todavía. Nuevas personas. Buscando el registro. Buscando el registro. Es decir, hay algo que nos está dando señales que no está funcionando bien. Si 87 individuos o asociaciones quieren pertenecer al sistema de partidos políticos, o es porque tenemos una vida democrática hiperactiva, que puede ser, pero no lo creo, o que el sistema de partidos políticos sigue siendo un buen negocio. A ver, ¿tú cómo ves como, digamos, fuerzas contrapuestas? Por un lado, en efecto, candidatura independiente no está sobre la mesa. Y aparte no está sirviendo de las candidaturas discusiones. independientes. El tema de los nuevos partidos, sí, en efecto, hay un montón de registros, al mismo tiempo que una tendencia a centralizar. Hay una altísima tasa de mortalidad en ese Sí. proceso de gestación. También hace 6 años hubo casi una centena y llegaron 3. Pero solo por pensar que pasen el 10%, estás hablando de que serían 8 nuevos partidos en la boleta. Es difícil que lleguen tantos, ¿no? La experiencia demuestra ¿Cuál sería que son tu- menos. Se cuentan con los dedos de una mano, Ok. y nos sobrarían, ¿no? Y a mí eso no me parece que esté mal. No, es decir, no. que el sistema de partidos no sea un club cerrado con socios permanentes y se niega el derecho de admisión a nuevos. De hecho, a mí me parece, Morena era un partido que hace 6 años no existía. Así es, Y que así es. nació en 2014, en 2015 se presenta su primera elección y en 2018 gana la presidencia. Sí, eso sí es un fenómeno. Eso lo que Eso demuestra es Pero que es una excepcionalidad. es una excepcionalidad y hoy tenemos prácticamente 2 partidos que han nacido en este siglo que existan. Todos los demás son del siglo pasado, que es Movimiento Ciudadano, que se presentó por primera vez en 2000 con el nombre de Convergencia, y todos los demás que han nacido a lo largo del siglo han desaparecido. Han nacido 13 partidos políticos nacionales y han muerto 11. Pepe recordará varias experiencias. Sí, no, bueno, a mí me tocaron organizar 3. Pero Fue un poco yo agotador. prefiero que eso esté abierto a que lo cerremos. Bueno, yo casi te diría heroico, porque con el nivel de requisitos para la competencia, de verdad. Lo que creo no es que está fácil, si estamos hablando de acceso y participación política, creo que hay ciertas discusiones que se deben de tener para mejorar y darle salud a la forma de participación política. Una es reflexionar qué pasa con las candidaturas independientes. No pensemos necesariamente en la presidencia de la República, que no es su aspiración común, sino es más localista la candidatura independiente. ¿Por qué prácticamente nadie de los candidatos independientes llegó? Quizás, y especulo, pero nos acercamos a la realidad, es que el aparato político ejercido por los partidos institucionalizados es apabullante. Y entonces a un candidato independiente sin la estructura territorial de un partido político le da muy pocas posibilidades de victoria. Y por otro lado tienes 87 registros, efectivamente, a lo mejor salen 2 o 3. Sí, pero no se trata de elegir entre un modelo y otro, se trata de darle vitalidad a ambos, porque ambos
pueden nutrir de manera correcta al sistema democrático en su manifestación de participación política. Déjame decirte una cosa de las candidaturas independientes. Por ejemplo, al Senado tuvimos varios candidatos, gente muy conocida, Pedro Kumamoto, Cloutier, Raúl González, en fin, y no llegó nadie. Sin embargo, eso se debe más al diseño de acceso al Senado que a la votación. Déjenme explicar, puede sonar medio extraño. Hoy al Senado llegan 3 legisladores de cada entidad. El partido que quede en primer lugar, así sea con el 35% de los votos de ese estado, tiene 2 senadores, el 66.7% de la representación de ese estado. Partido que queda en segundo lugar o coalición, tiene el 33% de la representación. Ahí está todo. Y luego tienes una lista nacional que está reservada solo a partidos. Ajá. Y eso compensa un poco las diferencias entre votación y escaños, pero rompe la lógica del Senado como expresión del pacto federal donde cada entidad tenga el mismo peso. ¿Qué hubiera pasado si a la Cámara de Senadores aplicas 4 senadores por entidad y proporcionalidad directa? Es decir, el que se acerca a un cuarto de la votación tiene un lugar. Pues que Pedro Kumamoto sería hoy senador por Jalisco porque él tuvo el 23% de los votos. Así es, pero como quedó en tercer lugar, el 100% de la representación se la llevaron 2 fuerzas, como ocurre en todas las entidades. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? La Constitución hoy permite una sobrerepresentación entre votos y escaños del 8%, pero además las coaliciones permiten que tú le des la vuelta, le transfieras triunfos electorales a otro partido y entonces puedas recibir muchos plurinominales. Les digo una cosa, la coalición ganadora obtuvo el 43% de los votos a la Cámara de Diputados y recibió el 62% de los legisladores. Es decir, tienes una sobrerepresentación de arriba del 15%. ¿Y qué pasó? Que hubo más mexicanos que votaron por construirle un contrapeso al actual presidente en la Cámara de Diputados, fueron mayoría y se tradujeron en minoría. Y en cambio la minoría en los sufragios acabó siendo mayoría en diputados. Eso se puede corregir. Lo que están diciendo es, hay distorsiones entonces, por lo menos en el Senado. Y en la Cámara de Diputados. En la traducción de votos versus representación. Pero no queda ahí, porque también eso se extiende luego al financiamiento de partidos e incluso a las oportunidades que luego tienen cada uno, por ejemplo, para competir en las elecciones estatales como las que tenemos el próximo domingo. Sin duda. Donde, fíjate lo que tenemos. No solamente fue 2018, hoy traes un estado como Puebla en el que encabeza las encuestas es el candidato de Morena, que podría arrebatarle este bastión, este típico bastión panista y antes priista, al PAN que lo ocupó la última. Lo mismo puede ocurrir en Baja California. Es decir, sí pareciera que hay las distorsiones van acumulando poder a favor de algunos. Yo creo que ¿coinciden o no? Creo que la distorsión a la que se refiere Ciro, más que creer, considero que tiene muchas variables. En el caso de las candidaturas independientes, habrá quien esté de acuerdo en la forma en la que se desarrollan las candidaturas o no. Lo que no creo que podamos estar en desacuerdo es la existencia de las candidaturas independientes como una forma de desfogue de participación política. Si se analizan los requisitos para ser candidato independiente, y no importa si es a presidente municipal, son infinitamente mayores cualitativa y cuantitativamente que lo que se requiere para constituir un partido político nacional. Pero lo que quiero decir es, el sistema está hecho de tal forma que no permite la participación política del ciudadano independiente. Por otro lado, el registro de los partidos políticos, aunque al final los terminemos contando con una mano, es infinitamente menor que lo que se requiere para un candidato independiente. Eso sucede, por ejemplo, que al final no logren obtener el 3%, antes era otro porcentaje, de la votación válida emitida para conservar el registro. Por supuesto que las coaliciones, sean parciales o totales, juega también un factor en la ecuación. ¿Por qué? Porque la transferencia de votos, cual si fueran canicas o fichas, al final del día, y no de votos, sino de escaños, en la conformación de la coalición, hace que suceda lo del Partido Encuentro Social, que al final
le da una mayoría exorbitante y desproporcionada a Morena cuando efectivamente hay un límite de la sobrerepresentación del 8%, aun cuando está el otro límite que gana, que es el de que ningún partido político por sí mismo pueda tener un 300 diputados. Lo que quiero decir es que sí es necesario para mí no pensar en una reforma electoral consecuencial a la crisis política, sino es necesario, y no creo que haya las circunstancias ahora, pero cuando menos platicarlo en espacios como estos, pensar en la necesidad de revitalizar a nuestro sistema político justamente por las distorsiones que se suceden a partir de pequeños espacios coyunturales que existen para que suceda lo que vemos que está sucediendo. Pero fíjate, los temas que está poniendo sobre la mesa Gonzalo son los de la representación, el acceso de quien no tiene un partido, es decir, una agenda democrática en términos de la expresión de las minorías y del pluralismo real de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es mucho más plural que la expresión que hoy tiene en el Congreso de la Unión. Una agenda que no es la que se está discutiendo. No es la que se está... Para decirlo claramente, así es. En la Cámara de Diputados. No, porque, como bien apuntaba Gonzalo, hay iniciativas para reducir los plurinominales, para afectar la vida política soberana de los estados, es decir, podemos tener una reforma centralista que favorezca a quien hoy tiene el poder, se maneja, por ejemplo, una reducción drástica de financiamiento público que, pues bien vista, favorece al partido que está gobernando, igual que en el pasado favorecía al PRI el que no hubiera un financiamiento público equitativo, en fin. Todo esto tiene consecuencias secundarias y a diferencia de lo que dice la teoría de Rawls de que hay que tener cierta ceguera para hacer reglas justas en las cuales tú no sabes qué posición vas a jugar, qué papel te va a tocar en el juego, tú acuerdas las reglas del juego y pues ese velo de ignorancia no está presente en los actores políticos hoy, porque hoy saben quién está en el poder, quién está en la oposición, y por eso necesitaríamos una discusión un poco menos, que responda menos a la coyuntura y al interés de quien está en un cargo y más a una deliberación democrática de cuál es el mejor sistema que permita encauzar la diversidad que en México llegó para quedarse. Eso es lo que me preocupa, o lo que habría que poner también junto a la mesa, no solamente, la austeridad, que nadie puede estar en contra de ella, ahorrar, que no se dilapiden recursos, sino también la otra parte, y es, hasta dónde las propuestas que se están discutiendo o las que no se están discutiendo afectan la pluralidad y la igualdad que ha sido los dos ejes, ¿no? Y la eficacia de la institución. La austeridad es un principio muy romántico y en cuanto a semántica nadie está en contra de que el Estado sea austero. Por supuesto que hay un hartazgo ciudadano en que los servidores públicos derrochen a manos llenas, etcétera, ¿no? Para no poner ejemplos. Pero eso es una cosa. Y otra muy distinta, es decir, vamos a reducir en 100 diputados la lista plurinominal para no gastar mucho. Bueno, es que es inconsecuente una cosa con la otra. Lo que representan 100 diputados para el presupuesto federal es nada. Si reducimos a 100 diputados, que sea consecuente con una lógica y una racionalidad de la representatividad. ¿Es correcto o es incorrecto reducir a 100 diputados plurinominales? ¿Es correcto o incorrecto reducir a los 32 senadores plurinominales? Bueno, no lo sé. Ahí la pregunta sería, me imagino. Pero no es por un tema de austeridad, es lo que quiero decir. ¿Eso puede hacer que avance la pluralidad o no? ¿Qué tanto se recorta? ¿Qué tanto modifica las condiciones de competencia y la igualdad en la contienda? Yo creo que eso serían ahorros pírricos, o sea, realmente a mí me parece que más bien los senadores, los 32 que hoy se eligen en la lista nacional deberían elegirse en los estados para que la pluralidad de cada entidad esté representada en la Cámara Alta. Pero lo estamos viendo en otros temas. ¿En serio vale la pena ahorrar en estancias infantiles para que los niños no tengan dónde estar y las madres no puedan ir a trabajar? ¿Eso es ahorro? A mí me parece un contrasentido. ¿Tiene alguna racionalidad hacer que se quite el tamiz, la prueba a los recién nacidos en los hospitales, que te permite detectar enfermedades de manera oportuna y luego te va a salir más caro porque no las detectaste a tiempo? Hay una serie de ahorros
que son lo contrario. Y tenemos que evitar que no solamente pueden salir caros, sino afectar derechos. Déjame rapidísimo. Esta discusión sobre una nueva reforma electoral, 6 elecciones estatales el próximo domingo, quizás las últimas con el actual marco. ¿Cómo ustedes se organizan una de ellas por completo, la de Puebla? Pero la perspectiva es que las alternancias, como tú decías, sigan produciéndose. Bueno, más allá de eso lo definirá la gente, y la única, ¿no?, encuesta que vale es la de las urnas. Mira, vamos a una jornada electoral que tiene todas las características de una jornada electoral sin contratiempos, y yo creo que eso es una buena noticia. Claro. En un país donde muchas cosas no están funcionando, la inseguridad sigue creciendo y deteriorando la vida cotidiana de todo el mundo, estamos en condiciones de ir a instalar 23,000 casillas el próximo domingo. Va a haber más de 110,000 ciudadanos que voluntariamente se van a hacer cargo de las casillas para que puedan votar 13,5 millones de personas. Está en juego la gubernatura de Puebla, la de Baja California, también en Baja California los ayuntamientos y el Congreso. En Aguascalientes hay elecciones municipales, lo mismo que en Durango. Y el Congreso se renueva en Quintana Roo y Tamaulipas, así que... O sea, si pones una palabra, normalidad democrática. Así es. Esa es la palabra. Y al ¿Se mismo pueden tiempo, hacer predicciones o la veda lo impide? No, sí se pueden hacer análisis. Bueno, pues analizando, yo creo que... ¿No estás de acuerdo que, con la normalidad democrática que dice Ciro? No, es que con eso quiero concluir. Nada más para efectos, yo creo que pues, es una elección casi en su totalidad será de Morena, excepto en Aguascalientes y Durango. Pero me quiero quedar con esto, y es con lo que decía Ciro al principio. No tratemos de modificar lo que algo ha funcionado durante ya casi o más de 20 años. El Instituto Federal y después Nacional Electoral nos ha dado muestra de civilidad institucional, aunque ha recibido ataques muy fuertes a lo largo de algunos procesos electorales, sobre todo a partir de los resultados. Es una institución que ha garantizado la democracia procedimental durante los últimos 25 años, y eso es algo que hay que conservar y no tratar de modificar de contentillo a partir de determinadas ocurrencias o proyectos políticos. Es algo sobre lo que hay que insistir. A ver si mañana no te contestan desde la mañanera. Pues está bien, que nos inviten. Por estas opiniones, ya me voy. Muchas gracias, Ciro Murayama. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Consejero electoral del INE, muchas gracias, Gonzalo Sánchez de Tagle. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero aquí mañana a 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Que le vaya